Bienvenidos al curso de R con RStudio. El día de hoy exploraremos un data frame. Para ello vamos a usar un data frame muy conocido, el dataset Iris. Empecemos. Vamos a empezar mostrando la estructura interna de un objeto, en este caso el dataset Iris. Y observamos que es un data frame, contiene 150 observaciones y 5 variables, de las cuales 4 son numéricas y una es un factor, es decir, es categórico, con 3 niveles: setosa, versicolor y virgínica. Veamos los nombres asociados a las variables, es decir, a cada columna dentro del dataset. Y tenemos estas variables que corresponden al tamaño y ancho del sépalo y pétalo, así como la especie. Veamos las dimensiones de nuestro dataset. 150 por 5, es decir, hay 150 filas y 5 columnas. Veamos un pequeño resumen de nuestro conjunto de datos mediante Summary. Observamos que nos devuelven los valores mínimo, máximo, la media, la mediana y los cuartiles, en el caso de los numéricos. Y por el lado del factor o variable categórica, tenemos simplemente que la setosa contiene 50 observaciones, y la versicolor 50 observaciones y virgínica también 50 observaciones. Ahora vamos a proceder a ver las 6 primeras filas del dataset. De la misma forma observamos las últimas 6 filas. Vamos a proceder a realizar un gráfico simple del dataset mediante la función plot iris. Aplicando tenemos este gráfico. Observemos que especies debería ser eliminado dentro de este gráfico, puesto que no nos provee mucha información. Entonces eliminamos de esta forma. Decimos que nos devuelva o que nos muestre toda la información menos la quinta columna, que corresponde a especies. Y tenemos nuestro multigrama de dispersión que relaciona cada variable. Ahora vamos a observar los datos de las 50 observaciones. Por ejemplo, vamos a elegir graficar dentro de Iris únicamente a la variable sepalWidth. Y vemos cómo es que están ubicados las 150 observaciones de esta variable. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que en este dataset estas pertenecen a 3 especies diferentes. Ahora grafiquemos el tamaño del sépalo. Listo. Esto podemos lograrlo de la misma forma. Por ejemplo, para replicar este gráfico, vamos a escribirlo ahora de esta forma y decir grafica a la variable sepalWidth dentro de Iris. Graficamos, que es lo mismo que graficar esto. ¿Lo ves? No cambia el gráfico. Ahora vamos a utilizar una función muy importante llamada attack. La función attack nos permite activar los elementos dentro de un dataset. En este caso, el dataset Iris. Por ejemplo, vamos a graficar el petal length. En este caso ya no es necesario especificar Iris ni tampoco colocar el símbolo de dólar. Simplemente el nombre de la variable que queremos utilizar. Graficamos. Lo mismo para graficar el sepalWidth y demás. Incluso podemos calcular algunos indicadores. Vamos a calcular la media de la variable sepalLength. El valor es 5.843. Igualmente la mediana, que es 5.8. Ahora, para desactivar los elementos del dataset, vamos a utilizar la función de tag. En este caso escribimos de tag iris. Listo, hemos desactivado los elementos del dataset. Ahora intentemos calcular la media del sepalLength. Vemos que no es posible, dado que el sepalLength no se encuentra, ¿verdad? Esto debido a que ya lo hemos desactivado. Y la forma en la que ahora debemos calcular la media de esta variable es especificando que esta variable pertenece o está dentro del dataset Iris. ¿Lo ven? Es 5.843, igual que en el caso anterior. Ahora pediremos a Iris que nos muestre los elementos de la segunda columna. Y nos muestra. Tenemos las 150 observaciones del sepalWidth, es decir, del ancho del sépalo. Vamos a pedirle ahora a R que grafique esto, es decir, que nos muestre las 150 observaciones de la variable ubicada en la segunda columna. Y tenemos el gráfico en la parte derecha de nuestra pantalla. Ahora generaremos un gráfico de cajas de esta variable. Y listo. En este gráfico podemos observar la existencia de 4 valores atípicos, o también conocidos como outliers. 1 inferior y 3 superiores. También podemos transformar los datos dentro de un data frame. En este caso vamos a transformar la segunda variable y lo transformaremos al logaritmo neperiano. Y ya está, nos ha arrojado las 150 observaciones transformadas a logaritmos. Vamos a pedirle que grafique este logaritmo. Y tenemos este gráfico. Ahora solicitaremos que nos grafique un gráfico de cajas de esta transformación de la segunda variable en logaritmos naturales.
En el caso anterior, antes de la transformación, teníamos 4 valores atípicos. En este caso tenemos únicamente 2 y la distribución parece un poco más simétrica. Graficamos otro gráfico de cajas y ahora graficamos el gráfico de cajas de las variables transformadas. Vea el cambio. Los gráficos anteriores correspondían a los 150 observaciones sin discriminar por especies. Para obtener un gráfico mucho más correcto y que nos provea de mejor información, tenemos que especificar que queremos graficar por especies. Entonces decimos, grafica por especies. En este caso, vamos a graficar el cepanlen. Graficamos y observamos el gráfico de cajas de la variable cepanlen por especies. Observamos que la variable cepanlen para el caso de la especie virgínica contiene un valor atípico inferior al límite no atípico. Por otro lado, en el caso del cepalwidth, obtenemos el gráfico de cajas por especie que se muestra en su pantalla. Muchas gracias por seguir el curso, nos vemos en el próximo tema.